Hola amigos, seguimos hablando, hoy por último les dejo un par ya después de esto, sobre este tema, de la fecundación in vitro, reproducción asistida en general, inseminación artificial, etc. Una vez vimos las técnicas, en qué consisten, cómo se hacen, luego vimos los principios generales éticos y luego aplicamos esos principios y esos criterios éticos a las diversas técnicas. Hoy vamos a profundizar en esta aplicación de los criterios éticos a las diversas técnicas, porque es ahí donde ya uno tiene que aplicarlo y decir, bueno, en este caso, este tipo de técnica, con este tipo de procedimiento con el que se realiza la técnica, ¿está bien o no está bien? Vamos, por lo tanto, a hacer un análisis ético de las diversas técnicas de reproducción asistida. Pero antes, una especie de paréntesis, casi un anuncio comercial, pero no lo es, para hablar brevemente de una tecnología que hoy día está empezando a difundirse y que me parece muy interesante. Ahí en la diapositiva les pongo el nombre de esa tecnología y de qué se trata. Se llama Naprotechnology, es una nueva tecnología que se está aplicando, sobre todo empezó en Estados Unidos, se ha difundido en Irlanda, algunos otros países, y que consiste más que en una tecnología, en una metodología. Se basa ante todo en la aplicación de los métodos naturales para la regulación de la fertilidad, como el método Billings, en el caso de ellos, del grupo americano, en un método que ellos desarrollaron hace años que llaman método Creighton, muy parecido al Billings, gracias al cual se identifica el momento de la ovulación de la mujer, el momento en el cual la mujer produce el ovocito y por lo tanto es el momento de mayor fertilidad. Y ya a partir de eso, en bastantes casos simplemente el embarazo se da, el niñito esperado llega. ¿Por qué? Pues que resulta que es que como no le atinaban, como dicen por ahí, no le pegaban al momento exacto, tenían relaciones sexuales de vez en cuando, pero no en el momento de mayor fertilidad. Y muchas veces, mira, simplemente con eso, con saber el momento de mayor fertilidad, obtienen ya el resultado que esperaban, el niñito que esperaban. En otros muchos casos no basta eso, ciertamente, pero sabiendo ya el momento de la ovulación empiezan a hacer análisis de tipo hormonal para ver si hay estrógenos, progestínicos, en qué cantidad, en qué momento en relación con el momento de la ovulación, y van logrando tener resultados muy interesantes desde el punto de vista estadístico simplemente con terapias contra la esterilidad tipo farmacológico, por ejemplo. Llegan incluso a aplicar terapias ya como microcirugía, cuando esto es necesario porque hay una obturación de las trompas de falopio, etc. Lo que sí está claro es que se trata de una metodología que no comporta ningún peligro para la salud de la mujer, que no tiene ningún problema de tipo ético, no se trata de sustituir el acto esponsal, no se trata de producir embriones, simplemente ayudar para que la naturaleza pueda hacer lo que la naturaleza normalmente hace cuando dos personas en edad fértil tienen relaciones sexuales. Y por otra parte, hay que decir que también los resultados son impresionantes. Los resultados de eficacia, los resultados gracias a los cuales estas parejas tienen el hijo que desean, son muy superiores a los que se obtienen con incluso la fecundación in vitro, que es una de las técnicas más practicadas. Así que yo les invito a que pues quien esté interesado profundice un poquito esto, vean ahí ese sitio de internet, hay varios sitios de internet, buscando en los buscadores como Google lo encontrarán y pueden ponerse en contacto eventualmente quien desee con estos grupos que están llevando adelante la investigación y la formación para aplicar las Naprotechnologies. Dicho esto, vamos a volver a aplicar la consideración de los principios generales y de los criterios éticos que vimos en la otra ocasión a las técnicas de reproducción asistida. En aquel momento terminé aplicando los criterios a los 4 grandes grupos en los cuales yo clasifico las técnicas de reproducción asistida, o sea, cuando se da solo transferencia de los ovocitos, esperma, transferencia de ambos, la GIFT sobre todo, y transferencia del embrión, que es cuando ya se trata de técnicas de reproducción que llamamos extracorpórea, de fecundación extracorpórea, es decir, se produce el embrión en el laboratorio y se transfieren los embriones. Vamos a aplicar los criterios éticos sobre todo a 3 técnicas o a 3
Sí, a tres de los procedimientos más utilizados. Uno es la inseminación artificial, es decir, tomar los gametos masculinos y transferirlos, inseminarlos en el organismo de la mujer. Ahora bien, ahí hay que, para hacer un juicio moral de esta técnica que llamamos inseminación artificial, hay que tener en cuenta, ante todo, de que no hay ningún problema por lo que se refiere al primer criterio que damos la otra vez, o sea, el respeto de la vida. En este caso no se manipulan embriones, no se producen embriones in vitro, no se congelan, no se pueden destruir, etc. En ese sentido, la técnica no comporta ningún juicio ético negativo. Por lo que se refiere, en cambio, al segundo criterio y al tercer criterio, hay que ver, en cambio, si se trata de un procedimiento de tipo homólogo o heterólogo, es decir, con los gametos, el esperma concretamente, del marido o de otra persona. Y ver también si se trata de una técnica que es meramente integrativa, que hace que el acto sexual de los esposos pueda dar su fruto natural, o en cambio es una técnica que se realiza como sustitución del acto de los esposos. Ante todo, para que pueda ser lícita la inseminación artificial es necesario que sea una práctica homóloga, o sea, que no se utilice el esperma de una persona que no sea el esposo y por lo tanto el futuro padre, incluso legal, del niño, pero también para que sea realmente integrativa, es decir, que responda a aquel criterio que ya dio Pío XII en su tiempo, que decía que no se excluyen las técnicas en las cuales simplemente se trata de ayudar para que el acto sexual realizado por los esposos pueda dar su fruto natural. Para eso es necesario que se actúe de este modo. Los esposos deben realizar el acto sexual esponsal abiertos a la vida. A partir de ese acto sexual puede ser él o ella tomar un poco del esperma, que es fruto de la donación del marido a la mujer, no simplemente una célula, no, es el esposo se da a la esposa donándole parte de su cuerpo, una parte que llamamos semen, que puede incluso hacer que ella se convierta en la madre de su propio hijo. Es una donación importante del amor del esposo hacia la esposa y una acogida importante por parte de ella. Entonces es importante que para que sea aplicada correctamente desde el punto de vista ético esta técnica, efectivamente los esposos realicen su acto sexual, a partir de ese acto sexual se tome una parte de ese esperma y ese esperma sea introducido, por así decir, más allá de qué, más allá del obstáculo que está impidiendo que cuando tiene una relación normal pueda darse el fruto natural. Y por lo tanto, al ponerlo más allá, superando ese obstáculo, que se pueda, por así decir, repristinar, se pueda volver a poner en juego el dinamismo de posible fecundación que habían puesto ellos en el lugar con su relación sexual. Ese tipo de procedimiento, de comportamiento, se ha llamado desde tiempo de Pío XII, cuando él dio aquel discurso, se ha llamado inseminación artificial impropiamente dicha, precisamente para subrayar que no es inseminación artificial en sentido verdadero de la palabra, no es artificial en sentido verdadero, simplemente es eso, ayudar a que el acto de los esposos llegue a dar su fruto natural. A propósito de eso hay que decir que hay un debate, es decir, hay algunos autores, me refiero a autores católicos, autores que están de acuerdo con el magisterio, etcétera, que no están de acuerdo. Dicen que aún así, aún a partir del acto de los esposos, se trata de una técnica que es sustitutiva y no meramente integrativa del acto esponsal. Les puedo decir que yo he participado también en comisiones ahí organizadas por la Santa Sede, etcétera, donde se ha discutido de esto y que hay una división de opiniones. Mi opinión personalísima, es que si se hace así, como decía Pío XII, puede ser considerada una técnica integrativa del acto esponsal, no sustitutiva, por lo mismo moralmente aceptable. Pero pues hay que tener en cuenta que hay otros que piensan de otro modo. Desde luego, en los otros casos, cuando es heteróloga, cuando no se toma el esperma del acto sexual, sino simplemente por masturbación, el Señor da ahí no se puede hablar de una mera ayuda, sino de una sustitución del acto esponsal y por lo tanto, según los criterios que hemos dado, es una técnica que no se debería aplicar de ese modo. Bien, aquí en la diapositiva les muestro simplemente lo que estoy diciendo. Si es heteróloga no es moralmente aceptable, si es
homóloga, o sea, con el esperma del marido, pero no a partir del acto sexual, sino obteniendo el esperma de otro modo, también en ese caso podríamos decir que se trata de una inseminación propiamente dicha, en el sentido que es artificial y no una mera ayuda para que los esposos completen, o mejor, que la naturaleza complete el acto que los esposos han realizado en la donación mutua. Podríamos decir algo parecido por lo que se refiere a la GIFT, que es una práctica que ha sido puesta a punto precisamente para evitar ir a la fecundación in vitro, usar la fecundación in vitro por razones éticas, pero ahí donde no basta, técnicamente hablando, la inseminación artificial. Y entonces, cuando, por ejemplo, las trompas de falopio están obstruidas, por lo tanto no se pueden encontrar los gametos masculino y femenino, entonces alguien dijo, bueno, vamos a hacer que se puedan encontrar transfiriendo los dos gametos. Yo creo que simplemente habría que decir lo mismo. También aquí hay una polémica bastante interesante entre unos autores que están a favor y otros que están en contra. Yo también aquí creo que si somos coherentes y si se acepta la licitud ética de la inseminación artificial impropiamente dicha, podríamos aplicar el mismo criterio a la GIFT y decir que también la GIFT podría ser considerada como integrativa. Naturalmente, tenemos que tener en cuenta que se haga todo, como hemos dicho, para la inseminación artificial, es decir, los esposos tienen su relación sexual, se toma una parte del esperma de esa relación y luego, por otra parte, se toma el ovocito, y la presencia del ovocito junto con el esperma puede dar la fecundación intracorpórea. Hay quien dice, es que aquí hay demasiada artificialidad, es que aquí se toma también los ovocitos y por lo tanto eso ya no es simplemente ayudar al acto esponsal. Yo respeto esa opinión, ahora me parece que, repito, si la inseminación artificial impropiamente dicha es considerada aceptable en cuanto integrativa y no sustitutiva, deberíamos decir en buena lógica lo mismo de la GIFT, porque en realidad la GIFT es como una inseminación artificial a la cual se añade además la transferencia de los ovocitos. Ahora bien, así como, o más bien contrariamente a lo que sucede con el esperma es donación de la corporeidad del esposo a su esposa en el acto sexual. Contrariamente a eso, la presencia de los ovocitos en las trompas de falopio no tienen nada que ver, pero nada que ver con el acto sexual. Es simplemente un fenómeno biológico que cada mes, más o menos, cada 28 días, en una mujer fértil se da la ovulación. La presencia del ovocito o no presencia del ovocito en las trompas de falopio para ser fecundado no tiene nada que ver con el acto sexual. Por lo tanto, en ese sentido, es como una inseminación a la cual biológicamente se añade también por parte del técnico la presencia del ovocito. Entonces, repito, yo creo que si somos coherentes, si se acepta la inseminación artificial impropiamente dicha, también habría que aceptar éticamente la GIFT. Pero, repito, hay también ahí una discusión abierta y hay que escuchar las diversas opiniones. Si a mí me preguntan, yo les diría que creo que aplicando la doctrina del magisterio de la Iglesia se puede practicar tanto la inseminación artificial a partir del acto sexual como la GIFT a partir del acto sexual. Y pasamos al tercer grande grupo de técnicas, que son las técnicas de reproducción extracorpórea, de fecundación extracorpórea. Aquí tenemos sobre todo la fecundación in vitro y la ICSI o inyección del espermatozoide dentro del citoplasma. Antes de aplicar los criterios a estas técnicas, vamos a hacer brevemente un poco de historia porque hay un elemento que me parece muy interesante. En 1937 se formuló científicamente la hipótesis de hacer fecundación in vitro. Ya se practicaba la inseminación artificial, primero en animales y luego en seres humanos, pero en esa famosa revista New England Journal of Medicine se publicó en aquel año la hipótesis científica de que un día se podría llegar a hacer fecundación in vitro también en humanos. Se prepararon después técnicamente los así llamados terrenos de cultivo, que por lo tanto permitían poder tener los gametos, espermatozoides y ovocitos fuera del cuerpo sin que perecieran, y eso se hizo primero con ratas y conejos. En el 59 hubo el primer nacimiento con fecundación in vitro en animales, concretamente en conejos, y este es un momento importante. En los años 63 y 65, Edwards, el famoso médico que
hizo nacer el primer ser humano con fecundación in vitro, que ha obtenido el premio Nobel hace poco por esa innovación tecnológica, anunció en artículos científicos 63 y 65 que había obtenido fecundar y además había obtenido que siguieran adelante su desarrollo estos embriones in vitro. ¿Por qué digo que es importante eso? Porque si vemos las fechas, vemos que después, en el 1970, se anunció que se había logrado el desarrollo embrional in vitro, sin intentar siquiera, en esta época ellos ni siquiera pensaban en la posibilidad de transferir estos embriones en el útero de la mujer. Simplemente estaban experimentando. Hasta que en 1978, por parte del equipo de Edwards, nació en Inglaterra Louise Brown, la primera persona que nació, esta mujer que nació con fecundación in vitro. ¿Por qué subrayo esto? Significa todo esto que desde el 63 hasta el 78, este equipo y posiblemente algún otro estaban experimentando, produciendo embriones in vitro sin ni siquiera plantearse la posibilidad de transferirlos en el útero de la mujer. Es decir, estaban produciendo embriones solamente para investigar, solamente para mejorar la técnica. ¿Esto qué significa? Significa una cosa muy sencilla pero también muy seria. Es decir, tratar a los seres humanos que se producen en laboratorio como meros objetos, como objetos de producción, como objetos que se obtienen simplemente para investigar. Hay una mentalidad de falta de respeto de la vida humana que está, y uno lo ve por el proceso histórico que llevó al primer nacimiento de un ser humano con fecundación in vitro, está como radicada en la mentalidad. Producimos embriones y estos embriones ni siquiera los vamos a transferir, van a morir. Y es lo que está pasando hoy día con esta misma mentalidad. Se producen embriones, se congelan, se tiran o se dice vamos a dedicarlos para la experimentación, cosa muy interesante, faltaría más. Pero hay toda mentalidad de objetivación, de convertir a las personas humanas, que son los embriones, que son seres humanos, como nos dice la embriología, en cosas, en productos. Aquí hay toda una ideología que lleva a la producción de muchos embriones humanos y que van a morir, con la intención incluso de que algunos de estos mueran, porque como decíamos en otro momento, si yo transfiero 4 o 5 embriones, tengo la esperanza, me estoy refiriendo a la mentalidad de quienes operan en este campo, la esperanza de que varios de ellos mueran y solo uno anide o 2 en todo caso. O sea, yo produzco varios seres humanos, transfiero varios humanos con la intención de que varios de ellos mueran. Hay una especie de falta de respeto elemental a la vida humana en todo este proceder. Y si vemos una diapositiva como esta, con un gráfico como este, nos damos cuenta de que efectivamente estamos en esta situación de desprecio de la vida humana en sus inicios. Según esta estadística, tenemos que de 100 ovocitos utilizados, estadísticamente hablando, 90 son fecundados, 10 se pierden, pero son 10 células, ahí no hay ningún problema serio de tipo ético. Pero luego, de esos 90 que son fecundados, por lo tanto ya ahora estamos hablando de 90 embriones, seres humanos, solo 60 siguen adelante en su desarrollo embrional, los demás mueren. Solo unos 25, máximo 30, llegan a anidar de verdad, seguir adelante el embarazo y nacer. Yo tengo ahí un dato que son el 20%, se habla en algunas clínicas hoy día, ya las más avanzadas, más perfeccionadas en las técnicas, de un 30%, pero eso significa que de 100 intentos, solo 30 van a llegar a lo que se llama el niño en brazos. Los demás son fracasos. Y esto hay que decirlo a las personas que están empeñadas en gastar lo que haga falta desde el punto de vista económico, someterse a todo tipo de estrés, la mujer, inyecciones, etcétera, para la estimulación ovárica, y que a lo mejor se les vende la idea de que esto es seguro, de que tú pasas por la fecundación in vitro y por la otra puerta seguro tienes el niñito que buscas. No es así. Un 70% se va a quedar sin el niño. Aunque hayan intentado varias veces, han gastado mucho dinero, han pasado por toda una serie de sometimiento a estrés, a inyecciones, a esperanza, etcétera, y al final se quedan sin nada. Pero lo más importante, además, para lo que estamos diciendo ahora, es que hay una enorme pérdida de vidas humanas.
Hay quien ha hecho un cálculo y según ese cálculo, a nivel mundial, estadísticamente hablando, se piensa que por cada niño que nace con fecundación in vitro clásica, ICSI, etc., se pierden unos 30 embriones, no en cada mujer, lógicamente, pero en muchos casos la mujer se somete, tiene varios ciclos, etcétera, y no se logra nada. En otros casos se logra la primera, en otros casos la segunda, en otros casos se producen más o menos embriones. En total, por cada niño que nace, se pierden 30 vidas humanas. Ustedes piénsenlo, sinceramente, a ver si esto es un tipo de comportamiento que es respetuoso de la vida humana. A mí me parece que simplemente con los datos que tenemos no lo es. Y por lo tanto no es correcto. El fin no justifica los medios. El fin es bueno, por lo menos cuando se trata de una pareja casada que quiere tener un hijo como realización de su matrimonio. En otros casos, cuando se trata de una mujer sola que quiere solo hacer la experiencia de la maternidad, o un matrimonio, una pareja de lésbicas o de lesbianas que quieren tener la experiencia, ahí tampoco el fin es bueno. Desde luego el fin, el resultado es bueno, un niño es hijo de Dios, un niño es bueno, un niño es un don de Dios, pero no es respetuoso de su dignidad el modo en que se le ha hecho existir. Y ese es el otro punto, que también aunque no hubiera pérdida de embriones como la hay, de hecho, en las técnicas de fecundación extracorpórea que hoy se practican, aunque no hubiera eso también, se trata de una práctica, como decíamos la otra vez, en la cual no se trata solamente de ayudar para que los esposos tengan un hijo. No, aquí se aplica lo que yo llamo la lógica de la producción. Se lo dijo una vez a uno que trabaja allá en Roma en fecundación in vitro, tenía una clínica, y en un debate en televisión, él dijo, pues yo no hago más que ayudar a los esposos. Le dije, sí, pero usted, dése cuenta de que usted no está simplemente expresando el amor para tener un hijo. Usted está haciendo en laboratorio que exista un ser humano y usted está trabajando con una perfecta aplicación de la lógica de la producción, que es muy diversa de la lógica de la procreación. La lógica de la procreación es la lógica de que él y ella, los esposos, se dan, actúan expresando su amor con la esperanza de que nazca un nuevo niño. Pero ellos no hacen el niño. En cambio, la lógica de la producción se hace al niño, como si fuera un producto, y eso no es respetuoso de la dignidad de la persona humana. La persona humana debe ser procreada, no producida. Como decía Blondel, en el matrimonio 2 se hacen 1 para convertirse en 3. Pero ellos no hacen al niño. En cambio, la producción de la fecundación in vitro sí. La lógica de la producción es muy sencilla. Yo quiero obtener un producto, como puede ser, por ejemplo, este aparatito que mueve la flechita ahí en la pantalla de la computadora, del ordenador. Para obtener un producto yo necesito un material. Por ejemplo, en este caso, plástico, vidrio, etc. Además del material, yo necesito una técnica suficiente para producir eso. Segundo. Tercero, yo lo que necesito es obtener el resultado, el producto. Aquí está el producto. Y ver si funciona. Hago un control de calidad para ver si responde a lo que yo quería obtener. Porque si resulta que no funciona, por más bonito que sea, no he obtenido el producto, he fracasado. Y finalmente, después de que pase el control de calidad, yo ya lo pongo en el mercado. Es así como actúan, y me lo reconoció este doctor allá en aquel debate en televisión, dice, sí padre, es así como actuamos, esa es nuestra lógica. Es decir, ellos necesitan un material, en ese caso no es plástico o vidrio, sino gametos, masculino y femenino. Ellos tienen una técnica para ponerlos juntos o inyectar uno dentro de otro. Ellos obtienen el resultado, el embrión, hacen el control de calidad, porque si no obtienen el resultado, el embrión, o no tiene buena calidad, han fracasado. Y finalmente, ya si supera el control de calidad, lo ponen en el útero, que es también un modo de ponerlo en el mercado, porque esto cuesta. Es la lógica de producir algo. Desde luego hay que aclararlo muy bien, el producto no es una cosa, es un niño. Es hijo de Dios, está destinado para la vida eterna, tiene la misma dignidad que tú y que yo, pero ha sido insultado en su dignidad en el modo en que se le ha hecho existir. Ha sido el resultado de un producto, no de un acto de amor esponsal de sus padres. Y eso simplemente no está bien.